Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sin, canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes. Bueno, vamos a continuar con el segundo vídeo dedicado al PMDG 7, al 777, y lo hacemos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Ahora vamos a pasar a la cabina. Vale, fijad qué avionazo. Qué avionazo, es maravilloso. Bueno, vamos a cabina. Hoy vamos a ver realmente cómo inicializar, cómo energizar el avión, energizarlo correctamente, ¿de acuerdo? Vamos a ir siguiendo los pasos correctos para energizar el avión de la manera conveniente. Y bueno, sin más preámbulos, pediros que os suscribáis, que deis un like, que compartáis el vídeo con aquellas personas que estiméis conveniente. Y bueno, también tenéis por ahí ya la figura de miembro, donde vais a tener tutoriales personalizados, empezaremos a hacer directos y también empezaremos a hacer pruebas de algún tipo de material, pues que la gente nos done o que podamos comprar, dependiendo de cómo vaya la cosa. Lo primero que tenemos que hacer una vez que estamos en cabina, como veis es una cabina muy amplia, lo primero que vamos a hacer va a ser llamar el Ground Power. El Ground Power es, como vais a ver ahora, un aparatito que está fuera. Ahí se ve, que nos conecta a tierra y nos provee energía eléctrica para proceder al arranque del avión. Entonces no vamos a estar explicando todo porque ya hay muchos que me seguís y muchos de ellos también habréis visto muchos vídeos, no solamente de este avión sino de otros muchos, y casi todos empiezan de la misma manera. Aquí en el panel, en el overhead panel, vamos a ver, como en todos los Boeing, los flujos de activación o de energización de este avión son de arriba hacia abajo, y de derecha a izquierda. Es decir, empezaremos por estos paneles, seguiremos por estos paneles, seguiremos por estos paneles y seguiremos por este panel. ¿De acuerdo? Bueno, pues Broad System Broadband.com, con la guarda abajo. La DIRU desconectado. Ahora cuando encendamos la batería tiene que estar desconectado durante 30 segundos antes de conectarlo para que se energice correctamente, ¿de acuerdo? Luego el True Comp tiene que estar en auto, el Preliminary Flight Computers tiene que estar con la guarda abajo, y si no, si está erróneo se encendería una luz aquí. Entonces, para empezar, bien facilito, Electrical Battery. Como habréis observado, no hay grandes cambios en el avión. De hecho, parece que no ha pasado nada. Simplemente hemos conectado la batería y no ha pasado absolutamente nada más. Ahora vamos a conectar el External Power, y en este avión tenemos posibilidad de hacerlo en dos packs. Nosotros vamos a conectar los dos packs. Ahora sí que empieza a energizarse el avión. Bien. En este momento, los IEPAS Seats y los Cabin Utility, estos botones hacen referencia a las pantallas que hay, a las tablets o pantallas que hay en los asientos de los clientes. Aquí, una vez que conectemos esto, ellos podrán acceder a música, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Los buses tienen que estar en auto. Las external power conectadas, y luego los generadores, tanto los de backup como los generadores de control, tienen que estar en on, es decir, están en on, y eso quiere decir que están en automático. Las camera lights, si las conectásemos, lo que pasa es que esto no está implementado en este avión todavía, las cámaras lights lo que harían sería enseñarnos unas cámaras que van en las ruedas del avión, tanto en la nus como en las principales. Entonces aquí, utilizando Leicas, que es esta parte del avión aquí, utilizando este botón de aquí, que de momento está inoperativo, como podéis ver, está inoperativo, con ese botón se podrían ver las cámaras en algunos de las pantallas del avión. Pues, por ejemplo, cuando estamos rodando o cuando estamos tomando tierra, para ver si estamos centrados o no. ¿De acuerdo? Esas cámaras se conectan con esta palanquita. Luego, por supuesto, los wiper, tanto el derecho como el izquierdo, tienen que estar en off.
Las emergency lights, perdón, el voice auto recorder tiene que estar en off. ¿De acuerdo? En off. Luego, el emergency light tiene que estar armadas y con la guarda. El servicio de interfono off. Y el paso del oxígeno tiene que estar con la guarda bajada y desactivado. Los window heat, como siempre, activos. Vamos haciendo que los cristales se vayan calentando para que no haya roturas inesperadas. Sabéis que por la diferencia de temperatura que hay entre el exterior del avión en vuelo y el interior, pues puede haber hasta 70 grados de temperatura. Si los cristales no estuvieran calientes o estuvieran templados por unas resistencias que son estas, ¿ve? Y abajo hay otras también, por estas resistencias el cristal se va calentando, toma una temperatura y es más difícil que se rompa. Bueno, luego tenemos el No Electronics, que esto es ese ruidito, el pitido, es que el avión ya está energizado. Eso es que ha terminado de hacer sus test, ¿vale? Bien, seguimos por aquí. Como veis, aquí yo ya no tengo no fumar, porque eso ya no se estila. Entonces, la manera de poner aquí No Electronics Auto os la enseñé en el vídeo anterior cuando manejábamos la FMC central. Aquí podéis modificar los parámetros del avión en PDMG Setup, aquí en Aircraft, pues os vais metiendo en Equipment y vais viendo tal, pues esto, lo otro, ya os hice un vídeo de esto, entonces no lo vamos a repetir hoy. Entonces de esta manera aquí podemos quitarlo de no fumar y poner No Electronics. Quiere decirse que aquí podemos avisar a los clientes de que dejen de utilizar su teléfono móvil, su tablet, dispositivos electrónicos. Luego los Pass Sign, que es que se abrochen los cinturones, pues básicamente hasta que no carguemos el combustible no se pone en on. Por tanto, de momento, en off. Luego, esto aquí me voy a parar un momentito. ¿Veis este puntito que hay aquí? Como este puntito que hay aquí, ¿veis este puntito que hay aquí? Y este puntito que hay aquí, y este puntito que hay aquí. Bueno, pues todo esto son luces, ¿vale? Todo esto son luces. Estos son las luces que hacen referencia al brillo, al contraste de todos estos aparatos, de las PDF, del Navigation Display. Bien, todos esos, siempre y cuando estén puestos a las 12, este retroactivo esté puesto a las 12 en el punto, se activan y se manejan con este pull. Push and pull, ¿de acuerdo? Todos los que estén puestos a las 12 los podéis activar y luego controlar simplemente con este potenciómetro. Entonces, con esto lo activamos o lo desactivamos y con el potenciómetro le damos más. Recordad que para que funcione automáticamente tienen que estar puestos a las 12 en el punto. Aquí atrás tenéis otro que igualmente también tiene un punto, ¿veis? Que es el ISO stand, que quiere decirse que es para que el pedestal se ilumine. Pues si lo tenéis a las 12 también se iluminará utilizando este pull, ¿vale? Aquí podéis utilizar las luces de la cabina. Y pasamos al lado izquierdo. Bien. Aquí tendríamos que hacer esto es la parte que hace referencia al cargo, a la parte de carga donde van las maletas y todas esas cosas. Pues esto es el anti-fire, ¿vale? Sería los extintores de la parte de carga. Nosotros los tenemos que tener desconectados. El dish lo tiene que estar con la guarda bajada y nosotros no vamos a apretar este botoncito que es para hacer el test, porque el test no lo haríamos nosotros. Este test lo tendrían que hacer los ingenieros de vuelo antes de entregarnos el avión, ¿vale? Recordad que hemos dicho que la DIRU debe estar 30 segundos con el avión energizado en off. Bueno, ya ha cumplido, ¡pum! En este caso lo activamos. Seguimos bajando. El Engine Electronic Mode, esto es el control eléctrico de cada motor. Bien, entonces tienen que estar con la guarda bajada y en normal. Los Start y el Auto Start tiene que estar en OR y en posición normal. Jettison, perdón. Esto, como veis, se activa y se desactiva. Siempre tiene que estar metido hacia adentro, tiene que estar en pull on, ¿vale? Si con este botón así, cada vez que nosotros hacemos alguna acción en el avión de cambiar altitud, cambiar velocidad, cambiar rumbo, etcétera, etcétera, tendríamos que ir metiendo a mano los consumos del avión. Sin embargo, si lo tenemos en pull, el ordenador del avión se encarga de hacer todos esos cálculos y de mantenerlos actualizados en la FMC. ARM en off.
Luego, las bombas de combustible, como veis hay varias bombas de combustible. En este caso ahora cuando encendamos el APU se desactivará esta, que es de la que tira el combustible. El APU tira combustible de esta bomba. Entonces ella sola automáticamente se activará. Mientras tanto, como no vamos a poner los motores en marcha, los mantenemos en off. El anti-ice lo mantenemos en auto. Normalmente él estaría en esta posición, pero bueno, yo me he guardado la FMC de esta manera pues para quitarme algo de trabajo. Entonces nosotros no los encontraríamos en off, lo único que tenemos que hacer es ponerlos en auto. Y luego con respecto a las luces, pues el beacon es cuando vamos a encender el APU y tenemos motores, simplemente es la roja vibrante para avisar a la gente de que tenemos los motores encendidos, que cuidado, que somos peligrosos. El NAV, que serían rojo babor, verde estribor, que son las puntas de las alas, que siempre que estemos en cabina trabajando tenemos que tener encendido. El logo, que se ve el timón de cola, el emperaje de cola donde se va la publicidad, y el wing. Estos son unas luces que salen desde el fuselaje a las alas para ver si hay hielo. Luego el runway turn-off, en realidad aquí en Europa se utilizan como luces de rodaje, pero en Estados Unidos las utilizan como intermitentes. Entonces tú vas rodando en esta posición con el taxi encendido y voy a girar a la izquierda, enciendo esta. Que voy a seguir recto, la apago. Que voy a girar a la derecha, arranco el right. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, como de momento no vamos a utilizar nada porque no vamos a rodar, todas las luces están en off. Y luego el strobe, que es la palpitante blanca. La palpitante blanca, recordar que solamente se debe activar cuando estamos en pista, no antes. Solamente se debe activar justo cuando estemos en pista. Y luego, pues este es el landing test. Aquí vemos que con el landing test funcionan todas las luces de la cabina. Entonces podemos revisar que las luces de cabina, todos los display, todos están funcionando, ¿de acuerdo? Bien. Tiene dos posiciones. Tenemos este que es leve y este que es brillante, ¿de acuerdo? Leve, ¿veis? Se ponen como más difuminados, no cantan tanto. Entonces para mi gusto, prefiero que las válvulas me avisen de que están encendidas o arrancadas o apagadas. Y luego, por última parte, que es la parte del aire acondicionado, los enfriadores, el cooling y los upper and lower recirculant fans, los ventiladores del aire acondicionado, los tenemos que tener en auto, en on y en on. Y luego aquí en el Flight Deck Temperature Auto, aquí como lo que estamos hablando es de la cabina, de nuestra cabina donde vamos los pilotos, aquí podemos tocar la temperatura y ponerla a nuestro gusto. Sin embargo, en el Cabin Temp lo ideal es dejarla a las 12 porque la tripulación en cada una de las salas o de los compartimentos del avión, en primera, en turista, atrás del todo, habrá unos dispositivos que están en la pared, que son los Cabin Crew Computers. Entonces ellos pueden modificar a gusto de los pasajeros y para el buen funcionamiento del avión la temperatura por compartimentos. Entonces nosotros lo que hacemos es dejarla en medio para que ellos la puedan manejar. Luego los packs, tenemos el pack izquierdo y el pack derecho, los tenemos que tener en auto. Este es un avión que hace muchas cosas en automático. Si no tocamos nada funciona casi todo perfecto. Los trim air también los dejamos en on. Luego el sangrado, bleed air, los tres, en tanto el izquierdo, el central y el derecho, tienen que estar en auto. Y luego el left engine bleed y el right engine bleed tienen que estar en on, que es automático, y el APU, el APU, en automático. Tener en cuenta que una vez que encendamos el APU empezará a sangrar. Nosotros vamos a controlar que ese sangrado, es decir, la inyección de aire a presión en los motores para el arranque, los vamos a controlar con el Engine Electronic Mode y con el Start Normal. Y luego la presurización. Aquí lo mismo, tenemos este botón. Si quitamos esto, tenemos que ir abriendo y cerrando las válvulas en manual. Esto es un trabajo muy pesado que además le va a reventar a los oídos a las personas del avión, a todos los clientes. Con lo cual, lo ideal es llevarlo en pull on, que es la posición hacia adentro, y llevarlo en automático, de tal manera que el avión se va autorregulando, va abriendo la válvula y va regulando la presión interior para que no haya escapes de gases ni intromisión de gases contaminados, y que a la vez la presurización interior sea la correcta y no le duela a nadie los oídos. Y por supuesto el wiper en off. Bueno, una vez que tenemos repasado el panel, el overhead panel, con la explicación de para qué es cada cosa, más o menos, podemos pasar
a la siguiente parte. La siguiente parte, pues es revisar que todas las secuencias de las que nos avisa aquí en el ECAS superior son correctas. Es decir, el nav Adiru Inertial debería estar encendido. Sí, porque todavía no he alineado. Me queda un minuto para alinear. Entonces, es normal que esté encendido. El Hydraulic Presión Sistema izquierdo, central y derecho deben de estar encendidos. Sí, porque como veis no tengo presión hidráulica. O sea, es normal que esté encendido. Engine shutdown, es decir, los motores están apagados. Pues sí, están apagados, es normal que esto esté aquí. Es decir, es correcto que nos avise de esto. Landing altitude. Landing altitude es, esto hace referencia a que todavía no hemos metido nuestro plan de vuelo, o que en el plan de vuelo que hemos metido no hemos metido la llegada al aeropuerto de llegada. La llegada me refiero al standard arrival, ¿vale? Entonces nos avisa de que no tenemos un aeropuerto de llegada ni una altitud de llegada. El Electric Eye Seats nos avisa de que tenemos desconectadas las pantallas de los clientes, y efectivamente las tenemos desconectadas, con lo cual es correcto que esté encendido aquí. Tenemos el Electric Cabin Util Off, lo mismo. Ahora mismo no tenemos electricidad, por tanto los drive están encendidos, es normal que esté aquí. El TICAS lo tenemos desconectados. El Brake Source, pues también no tenemos hidráulico, por tanto no tenemos frenos. Y luego la presión de las válvulas del combustible, pues tampoco, porque tampoco tenemos las válvulas del combustible encendidas. Es decir, de momento, todo lo que está aquí está correcto. Por tanto, como ya sabemos por qué nos están avisando de esto, que hemos comprobado todo y sabemos por qué está, entonces nos vamos a cancelar. Pues el paso siguiente sería alinear. Pues vamos a alinear. Vemos que tenemos el Adiru conectado y vemos que el avión ya ha hecho la línea, ya ha hecho sus 5 minutos. Por tanto, entramos en FMC. Él ya nos avisa que tenemos que meter la posición inercial. Vamos a Post Init. Y en la Post Init vamos a darnos cuenta de que la lectura de este avión es muy correcta. Por supuesto, yo siempre recomiendo mirar las coordenadas en las cartas, ¿de acuerdo? Siempre recomiendo mirar las coordenadas en las cartas. Pero bueno, por agilizar un poco el vídeo, vamos a utilizar esta posición, aunque vamos a hacer dos cosas. Podríamos utilizar esta posición, que seguramente está muy correcta, pero también nos vamos a asegurar poniendo el indicativo de nuestro aeropuerto de partida, que estamos en Madrid, y vamos a poner el Tango 16, que es donde estamos. Vamos a comprobar Tango 16, ¿lo veis? Ahí estamos, Tango 16. Pues ponemos aquí Tango 16 y nos va a dar una lectura. Fijaros, la lectura correcta es esta, 28.2, 34, 34, 3003, 34 oeste. Entonces lo que vamos a hacer es copiar en el Scratch Patch esta medición, que es la correctísima, y la ponemos en el Set Inertial. Ahora ya está perfectamente alineado. Como veis, ya funciona el Navigation Display. Bien, seguimos. Ahora vamos a ruta. Y en ruta vamos a meter nuestro plan de vuelo en la tablet y vamos a hacer un Request Data Sim Brief. Bueno, pues aquí tenemos nuestro plan, que como veis es un plan de vuelo, va a Londres. ¿Por qué no me deja? Bueno, pues ahí lo tenemos. Un plan de vuelo. Vamos a sacar el tiempo del aeropuerto de salida. Y vamos a asegurarnos de que también tenemos nuestro plan de vuelo aquí bajado. Como veis, como siempre os explico, tenemos un plan de vuelo, es una operación de la aerolínea Phoenix, en este caso es el Phoenix 2188. Eso es el número interior, eso es un número de valor para la compañía aérea, que no tiene reflejo en el control aéreo. Es decir, esto es el número de vuelo que está establecido para la oficialidad interna de la compañía. Nuestro número de vuelo es este, Phoenix 218, este es nuestro call sign. ¿Vale? Y como veis tenemos un Boeing 737, el plan ha sido lanzado a las 9:45 el 10 de julio y va desde Madrid a Londres Heathrow.
tenemos un cost index del 35 y un fuel factor del 0,1. ¿Por qué comento esto del fuel factor del 0,1? Bueno, pues el fuel factor del 0,1 lo vamos a corregir ahora. Nos vamos a vamos a menú, vamos a FMC, vamos a index, identidad. Aquí tenemos el fuel factor, como veis es más 1.0. Para poder ingresar aquí, aunque en realidad esto nosotros no tendríamos que tocarlo, porque esto solamente lo hacen los ingenieros. Ellos llegan, se conectan al avión y modifican ese parámetro, porque tanto el drag como el fuel factor, que hoy no me voy a meter a explicarlo, son correcciones que afectan al consumo del avión y a la posición idle de la palanca de gases. Es decir, cuando nosotros estamos acelerando no afecta para nada. Sin embargo, cuando estamos en esta posición que es idle, es decir, al ralentí, depende de los valores que aquí tengamos, ese ralentí será más alto, con más revoluciones o con menos revoluciones. En principio las revoluciones no las vamos a tocar, el drag lo dejamos en 0, pero el fuel factor, es decir, el índice de consumo, lo vamos a variar. ¿Por qué? Porque este avión ya lleva, pues no sé si llevo 115 o 120 horas voladas y bueno, pues ya ha sufrido un desgaste, ha tenido varias pruebas de navegación y varias pruebas de motores, de parada de motores. Entonces, bueno, pues es un avión que ya tiene un factor de consumo. Entonces, para poder modificar este factor de consumo, introducimos ARM, lo metemos aquí y ahora ya nos da la posibilidad de modificarlo. ¿Veis? Metemos aquí el factor de corrección y en este caso pues ahí lo tendríamos. Vamos a mirar nuestro plan de vuelo para corregirlo y poner exactamente el que tenemos en el plan de vuelo. Venimos a Fetch, venimos a Raw y tenemos un factor, un fuel bias, que es en el plan Lido, es así como se llama, el fuel bias. Es decir, el fuel factor, el factor de consumo, lo tenemos en 0,1.0. Bueno, pues entonces tan simple como que nos ponemos el slash, porque es un valor que va en segundo plano, segunda posición, ponemos el slash, ponemos 0,1.0, lo introducimos y ya está corregido. Y ahora, para desarmar esto que nadie nos lo pueda tocar, metemos a Alfa Romeo Mike, lo pinchamos y ya no se puede modificar el fuel factor. Pero vamos, que sepáis que esto es para corregir que el avión funcione de acuerdo al plan de vuelo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Si nosotros le ponemos un fuel factor en el plan de vuelo, después hay que reflejarlo en la FMC, porque si no, los consumos serán diferentes y todo lo que hemos planificado no tendrá ningún sentido. Bueno, pues vamos a seguir el procedimiento de la FMC. Entonces vamos a POSIT INI, ya hemos hecho nuestra POSIT INI, vamos a root y ahora en root vamos a utilizar el sistema rápido, que es route request. Como veis es rapidísimo y aquí ya reconoce que tenemos un plan de vuelo que en la integración con SimBrief conoce, que se llama Lima Eco Mike Delta Eco Golf Lima Lima, que es London Heathrow Madrid Barajas. Pinchamos. En este punto veréis que ahora mismo y de momento tenemos un zero fuel weight de 204,2, pero vamos a mirar si ese fuel weight, zero fuel weight, es nuestro zero fuel weight. Pues 204,1. Bueno, 204,150 pues es correcto. 204,2. La reserva ahora la modificaremos porque nosotros no tenemos 7.000 kilos de reserva. En la reserva tenemos 2.900. ¿Vale? Pues bueno, para cargar el plan de vuelo de SimBrief, veréis que ahora simplemente damos a Set Payload para cargar. Damos a Payload Set, ya está. Ya ha asumido el PAX, entonces ahora tenemos que llevamos 6 clientes en primera, 22 en business y 163 en economy. Y ahora vamos a setear el fuel, ¿veis? El fuel. Entonces veis que aquí tenemos 6.800 kilos, pero nosotros tenemos que tener 21.600, que por cierto es lo que tenemos aquí, en el block fuel, ¿vale? Entonces vamos a meter el fuel, ¡pum! 21.600, ya lo ha cargado. Una vez que esto está cargado, lo que hacemos es seleccionar la ruta. Seleccionada la ruta, él está pidiendo la información del plan de vuelo. Hay que dejarle, hay que tener la paciencia. Vale, tenemos el route one ready up. Entonces quitamos esto del scratch patch, cargamos la ruta. Ya está cargada la ruta. Bien. Y ahora vamos a cambiar nuestro número de vuelo porque nosotros no somos ese, somos el Phoenix
218. Bien, ya tenemos el plan de vuelo. Lo que hacemos es activarlo y ejecutarlo. Ahora vamos a darle su salida. ¿Qué salida tenemos aquí? Pues nos venimos a nuestro plan de vuelo, que está aquí, y vemos que saldremos por la 36 izquierda. Por tanto, vamos a buscar 36 izquierda y saldremos por Sierra 2 November. Entonces vamos a buscar Sierra 2 November y lo ingresamos. Lo metemos aquí y ya tenemos el plan de vuelo. Perfecto. Vamos a meter la llegada y la llegada es por la pista 27 izquierda y el S de la 27 izquierda. Vamos a estar por Rostock 1 Hotel, así que lo buscaremos, Rostock 1 Hotel, y aquí nos pide una transición, ¿vale? Pues para saber la transición, lo que podemos hacer de la manera más fácil es venirnos aquí al último punto del plan de vuelo y vemos que la transición es OK. Oscar Charlie Kilo, pues aquí la tenemos, Oscar Charlie Kilo, la hemos buscado, ¿veis? Tenemos todas estas, pasamos de página, ya tenemos OK, lo metemos en el plan de vuelo y ejecutamos. Y ahora veremos que tenemos nuestro plan de vuelo correcto, completo, sin ninguna discontinuidad. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo siguiente, es elegir el alterno. Y el alterno es Ego Golf Charlie Charlie. Ya está, seleccionado. Si andáis actualizando esta lista, que es lo que hace mucha gente en los vídeos, cada 10 o 15 minutos tendréis que ir actualizándola porque cada 15 o 20 minutos os cambiará de aeropuerto alterno. Pero es que nosotros no queremos ir a todos los aeropuertos alternos, solamente tenemos un aeropuerto alterno, que es Eco Golf Charlie Charlie. Entonces lo seleccionamos aquí y ya tranquilamente lo tenemos seleccionado para todo el viaje. Ahora, vamos al X. Vamos a Wind Data Request, está pidiendo el tiempo meteorológico, lo que vamos a bajar es la meteorología. Entonces ya lo ha pedido y ahora lo que hacemos es cargarlo. Perfecto, y ahora si pinchamos aquí, pues veremos que en este sitio tenemos esta cantidad de o 914, aquí mismo, por ejemplo. Pues en el Mike Delta 914 tendremos viento del 256,044 a 20.000 pies. Pues a 27.000, bueno, nos da hasta 27.255,50. Pues está casi, ¿lo veis? Está casi, está parecido. Claro, aquí estamos a 20.000 pies y aquí la predicción es 27.000. Pero bueno, está bastante bien, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el viento cargado, lo que hacemos será irnos a UberAF, iremos cambiando la altitud de transición para hoy en Madrid es 13.000 pies. Si no la cambiaríamos, vamos cambiando de página y aquí, perdona que me la he pasado, en Forecast nos metemos y aquí en Forecast pedimos la actualización de la llegada, de lo que es la predicción de llegada al aeropuerto de llegada. Aquí tendríamos que meter la Transition Level, que es 7.000, y ahora en un momento cargará todo y simplemente le damos a aceptar. No tardará mucho, ya mismo debe estar. ¿Veis? Ya está. Y ahora lo que hacemos es cargarla. Load. Ya está. Bien, vamos a seguir con nuestro plan. Entonces nos venimos a perfil inicial. Entonces en perfil inicial lo que podemos hacer es cargar el que tenemos, el que hemos diseñado en nuestro plan de vuelo, que para eso lo hemos diseñado, para tenerlo en nuestro plan de vuelo. Si ahora vamos a poner cualquier cosa no tiene mucho sentido, hay que poner el que tenemos. Bueno, pues vamos a dejarlo que cargue, ya está, ya ahora mismo, y entonces lo aceptamos. Aceptamos el plan, la previsión. Entonces, como os daréis cuenta, aquí hay 37.000. Pero, como hemos visto en nuestro plan de vuelo, tenemos step climbs. Entonces, nuestra primera altitud, ¿vale? No será 37.000 pies, sino que será 34.000 pies. ¿De acuerdo? Bueno, pues meteremos aquí 34.000 pies. Correcto. El cost index 35, que es el que teníamos previsto. El minimum fuel temperature. Bueno, pues estamos en Europa. Y en Europa llevamos el fuel, que es que tengo hambre. El fuel, lo que tenemos es Jet A1.
Y el fuel Jet A1, que es diferente del fuel, del fuel Jet A, que es el que se vende en América, la diferencia está en su punto de congelación. Entonces el Jet A, que es el americano, lo tiene a menos 40. Y el fuel Jet A1, que es el que se vende en todo el mundo menos en Estados Unidos, tiene un punto de congelación de menos 47. Entonces a esos menos 47 hay que sumarle 3 grados de temperatura, con lo cual menos 47 más 3 son menos 44. Y eso es lo que tenemos que poner aquí, menos 44. Ahora tenemos que modificar las reservas, porque tal y como vemos en nuestro plan de vuelo, la reserva que tenemos es 2.9. Entonces lo metemos aquí. 2.9. Y lo metemos. 2.9. Y ahora vamos a pulsar para comprobar que el Zero Fuel Weight que tenemos aquí puesto corresponde con el de nuestro plan de vuelo. 204.2. Correcto. Bien, pues aquí tenemos otra parte rellena. Vamos al Thirst Limit. Para esto ya necesitamos traer la tablet. Entonces, como veis, yo ya me he bajado un mod, me he buscado la vida para quitarlo de la mano fantasma esa que está por aquí, que a mí no me gustaba nada. Reconozco que es útil, porque el tener la mano es útil, porque para quitarla y ponerla es muy útil, pero bueno, me he acostumbrado ya estoy acostumbrándome a tenerla así, y así lo voy a dejar. Entonces vamos a ir al Performance Tool y vamos a meter los datos que vamos a utilizar para hoy. Entonces nosotros vamos a salir de la 36 izquierda, vamos a importar los datos del avión, no del flight plan, sino del avión, los de lectura del avión, que son los que ya tenemos introducidos, y vamos a traer el viento, y entonces damos en calcular. Y aquí nos sale que utilizaremos flaps 5 con una potencia N1 de 89,8, que haremos una salida, un direct takeoff 2, es decir, nos vamos a venir aquí y vamos a coger un direct takeoff tipo 2, que es con un 20% de reducción. Nos ha calculado la temperatura asumida. La temperatura asumida significa que nosotros vamos a engañar al motor haciéndole pensar que está trabajando en un entorno de 44 grados, para que se proteja, para que dé la menor cantidad de potencia posible y así sea más barato, tanto en el consumo de combustible como en las averías, como en el mantenimiento. Lo que hacemos con esta temperatura asumida es engañar al motor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner nuestra temperatura asumida aquí mismo, y como vemos, 89,8, 90.1, está dentro de los límites, podemos dejarlo así. Y la temperatura exterior 28 grados, correcto. Seguimos, takeoff. Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar a la página 2, y en la página 2 vamos a meter el viento, que es 240.6, 240/6, y lo metemos en su sitio. Aquí vemos que tenemos un runway slope, es la inclinación de la pista, el desnivel de la pista, que en este caso es 0.21 raya, tal como va. Lo metemos. ¿Esto qué significa? Pues que tendremos que trimar el avión hacia arriba. Y luego vamos a meter la temperatura de referencia, que como hemos dicho era 28 grados, que es la correcta, aquí. Y luego repasamos que el engine out acceleration es a 1500 pies, la reducción de sonido, la reducción de potencia para la reducción de sonido estará en 1500 pies también, que es lo que nosotros hemos modificado en los parámetros que se modifican en esta CDU central. Por ciento, un consejo: no modifiquéis esos parámetros en estas FMC, modificarlos en esta, porque esta es la que está diseñada para hacer esas modificaciones, ¿vale? Bueno, seguimos. Y ahora vamos a la página 1. Y en la página 1, como vemos, vamos a salir, hemos dicho que con flaps 5, por tanto, lo ponemos, flaps 5. El takeoff weight, pues lo vemos en el plan de vuelo. El takeoff weight, aquí lo tenemos, son 225.0, pues lo metemos, 225.0, lo ponemos. La diferencia entre el gross weight y el take-off weight es la diferencia de combustible que gastamos desde que salimos del tango, desde la puerta, hasta que llegamos a la pista de despegue. Luego lo que vamos a hacer es comprobar que las velocidades son las correctas: 148,
148, 153 y 157. Bueno, pues como hay un nudo por hora, lo podríamos validar, ¿vale? Y desconectamos el reference speeds para que no nos lo esté cambiando cada rato. Y ahora, el centro de gravedad del avión, pues lo calculamos 29% y con un trim de 4,75, que luego pondremos aquí. Y ahora, para quitar la tablet de ahí, pues simplemente pulsar aquí y ya está. Vamos a seguir con el procedimiento. En este punto, nosotros vamos a dejar en la pantalla del piloto el plan de vuelo y la referencia en la FMC del comandante. Vamos a ir seteando los MCPs, los EICAS. Entonces, para empezar, como volamos en Europa, vamos a ponerlo en hectopascales. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto así. Nos venimos aquí un poquito más al centro. Hectopascales. Vamos a poner las pantallas en 10. Vamos a activar el Traffic Control. Vamos a activar los BOR. Y vamos en este sentido. Por tanto, vamos a activar el Flight Director. Vamos a activar el Flight Director. Y una vez que tenemos activado Flight Director y Flight Director, lo que haremos será actualizar y arrancar ya con el nav y VNAV. Ya tenemos al piloto automático completo y absolutamente preparado. Ahora vamos a poner aquí el rumbo de pista 360. Daros cuenta que ahora no estamos colocados con respecto a la pista, que estamos en un tango, ¿vale? La pista está por allí. Bueno, más o menos lo tenemos puesto. Y nuestra altitud inicial, como ahora mismo no estamos conectados en IBAO y tampoco vamos a volar, simplemente lo vamos a dejar justo cuando arranquemos el avión, vamos a ponerlo en miles y vamos a utilizar los 33.000 pies que hemos dicho que íbamos a coger al principio, 33.000 pies. Tener en cuenta que el avión al principio del vuelo, cuando está muy cargado, si lo llevamos a una máxima altura podemos tener un problema de configuraciones. Entonces vamos a respetar que suba a una cantidad de pies primero, vayamos gastando combustible y después obtenemos el final climb. Bueno, el MCP ya lo tenemos. Vamos a poner también el del piloto, lo ponemos en hectopascales. Lo actualizamos con la tecla Bravo o manualmente, ¿veis? Lo podemos manual, ¿vale? Yo lo suele dar con la tecla Bravo. Vamos a dejar en 10 y vamos a poner el traffic. Por supuesto, vamos a poner los BOR. Y ahora vamos a hablar un poco del EICAS. El EICAS es esta parte del avión. Y tiene, digamos, tres tramos. Los tramos de pantallas para elegir qué pantalla queremos utilizar, los tramos de petición es qué información o petición le hacemos a EICAS para que nos la ponga en esta pantalla o en esta pantalla, y luego tenemos la opción del checklist, las communications, que lo haremos en otro vídeo, y navegación, que os lo puedo mostrar ya. Es esta misma pantalla en este sitio. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, si yo pongo en el lado izquierdo y doy a motor, me lo pone en el navigation display. Aquí puedo tener el motor o puedo poner el status para verificar los niveles de los hidráulicos que estén correctos. En este caso lo están. Si quiero ver si los niveles de la APU están correctos, simplemente me vengo a la APU y le doy a on sin arrancarla, solamente darle a on, y vemos que está por encima de 7, con lo cual es correcto, y vemos que también la presión de oxígeno es correcta, están por encima de 1000 para un vuelo de 2 horas, con que esté por encima de 1000 suficiente. Bueno, pues desconectamos. Bien, y ahora esto mismo lo podemos poner en la derecha. Esto lo podemos poner en la derecha. Entonces, por ejemplo, le damos al engine, nos lo pone en la derecha. A mí no me gusta, a mí me gusta en el centro, porque aquí los parámetros los manejo yo como quiero. Entonces, en la página de centro podemos poner motor, podemos poner el status para ver consumos, podemos poner el status, podemos poner el sistema eléctrico, vemos que ahora mismo estamos tirando de potencia externa, podemos poner el sistema hidráulico, podemos poner el combustible, podemos poner el aire acondicionado, podemos ver el estado de las puertas,
podemos ver el estado de los neumáticos con los frenos, podemos ver los instrumentos de vuelo. Aquí podemos ver cómo funciona, incluso podemos ver el estabilizador si lo tenemos puesto en positivo, negativo, por lo que sea. En este caso no están funcionando porque aún no tenemos hidráulicos. En este no. Se mostraría aquí una cámara que es la que os he dicho antes que se activa con esto. Entonces aquí estaríamos viendo, con este botón activado, aquí estaríamos viendo las cámaras de rodadura, las cámaras que van puestas donde van los trenes de aterrizaje para ver si hay algún problema en los trenes de aterrizaje. Ahora vamos a hacer el repaso de la parte superior del panel y entonces ahora ya sí que vamos a ir activando todo aquello que necesitamos activar. Bueno, pues vamos viendo que esté todo correcto. Vamos ahora ya sí a meter directamente los que puedan utilizar las pantallas, los clientes. Vamos a arrancar el APU, que simplemente es dar la start hacia la derecha. Como veis, ya se ha conectado esta bomba, que es de la que de la que saca combustible el APU, para ver cómo arranca. Unas movidas, ahí se debería ver ¿veis? Aquí ahora se ha activado lo de las cámaras, pero yo no quiero lo de la cámara, yo quiero el state, para ver cómo arranca el APU. Está a 50, luego lo revisamos. Cuando esté el APU encendido, por supuesto, recordad que el transponder tiene que estar en standby. Mientras se enciende el APU, vamos a seguir con nuestro repaso. Aquí tenemos todo arrancado ya. Aquí tenemos todo esto. Entonces ahora ya podemos ir encendiendo las dos válvulas de hidráulico que nos hacen falta y vamos activando en este orden para que se arranquen correctamente. Ahora, esto ya lo hemos repasado, simplemente vamos a activar las bombas de combustible. Vamos a poner el beacon, el beacon no, y sigo con el hambre. Vamos a poner las luces beacon porque vamos a arrancar ya, está arrancando el APU y eso es un motor en marcha, con lo cual hay que avisar. El aire acondicionado lo tenemos como lo tenemos, los packs siguen correctos y bueno, pues ya tenemos casi encendido el avión. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser desconectar la fuente de energía exterior. A la tablet, nos vamos a venir aquí a la tablet, Ground Operations, y vamos a quitarla. Y también vamos a quitar la pasarela. Ahí está, cómo se quita la pasarela. Correcto. Bueno, pues cada vez vamos avanzando más, el avión va funcionando, ya van teniendo muchas cosas perfectamente puestas. Como veréis, yo tengo aquí el reloj, como veréis tengo aquí el estimated time de vuelo, cronómetros automáticos. Aquí no tengo el reloj analógico y aquí tengo las fuentes de corriente indirecta. O sea, si acaso se nos va una pantalla, pues podríamos darle una fuente de potencia desde otro lado para que el navigation o el display control o el air data funcionen con una fuente diferente a la que están alimentándose ahora. En el otro lado también lo tenemos, ¿vale? En un momento dado vamos a tener que pasar a esta pantalla y vamos a hacer el checklist, ¿de acuerdo? Entonces nos sale el checklist aquí en el centro. ¿Hemos repasado el oxígeno? Sí, pero aún así le vamos a dar un toquecito para ver que funciona correctamente. Correcto, funciona el oxígeno. Pues entonces le damos por marcado. Los flight instrument, ¿tenemos el hidden y el altímetro? Sí, ya lo tenemos. El parking brake, vamos a ponerlo. Como aún tenemos calzos, pues no hay problema. Para poner el parking brake, pulsamos los dos frenos y tiramos de la palanca. Bueno, pues el pre-flight checklist complete. Damos a normal. Normal. Y ahora pasamos al before start. Before start,
Flight deck door, ¿está cerrada la puerta? Sí. Passenger signs, hemos cargado los clientes, vamos a ponerlo en auto. ¿Tenemos actualizadas las velocidades? Sí, aquí las tenemos. El takeoff speed las tenemos. El CDU preflight también lo hemos tenido. El trim ya lo hemos puesto. Y el taxi and takeoff briefing sí, porque ya hemos pedido antes de arrancar, hemos dicho cómo vamos a rodar y cómo vamos a despegar, y eso es una charla que mantenemos con nuestro piloto. Pues before checklist complete. Entonces ya tenemos el pre-flight. El oxígeno está testado y los flight instruments también están testados. Pues ahora, antes de rodar, vamos a hacer el before taxi. Anti-ice están correctos en auto, pues ya está. Anti-ice, correcto. Nos dice que hagamos una llamada, pues la haremos. Hacemos la llamada, como veis no hay ningún problema. Recall complete. Auto brake, RTO. Flight controls check, pues vamos a chequearlos. Entonces ponemos aquí la pantalla de vuelo y full left, full right, neutral. Full up, full down, neutral. Y el rudder, full right, full left, neutral. Perfecto. Bueno, pues esta pantalla la podemos quitar volviendo a checklist y flight controls checked. Y el ground equipment, pues ya hemos desconectado. Pues entonces, normal. Before takeoff, esto ya lo haremos cuando estemos rodando. Y ahora ya solamente quedaría hacer el pushback, que lo vamos a hacer en un momentito. Dejarme que saque mi super programa especial, que es este. Como veis ya está conectado y es uno de los que os hablé en uno de los primeros vídeos del 7.7. No recarga en nada el ordenador, simplemente es un archivo que se saca, se deja en el escritorio y ya está, y él solo se conecta. En este caso vamos a conectar el camioncico. ¿Veis ahí el camioncico cómo se está conectando? Si alguien sabe cómo quitar estos anuncios, se lo agradecería. Dejármelo en los comentarios, pues la verdad es que me tiene un poco harto. Vamos a ir al interior y antes de nada vamos a quitar los calzos. Bien. Vamos a quitar el freno de mano, que como siempre hay que pisar los frenos y se desconecta. Perfecto. Y ahora, simplemente ya no tenemos frenos, ya, en el sentido que nosotros queremos. ¿Que queremos hacia la izquierda? Pues le damos hacia la izquierda. ¿Que queremos hacia la derecha? Pues le damos hacia la derecha, tanta derecha como queramos. Stride, pues stride. Es muy simple de utilizar. ¿Que queremos más rapidez? Pues le damos más rapidez. ¿Veis? Ahora va toda leña. Vamos a dejarlo al más lento y así que me dé tiempo a arrancar motores. Vamos para dentro de cabina y vamos a arrancar motores. Entonces, para arrancar motores, simplemente nos venimos al Start. Ponemos aquí la pantalla de motores. Y una vez que damos al Start, pues simplemente activar la bomba, lo ponemos en on. El fuel control. Y él irá arrancando. Vamos a darle una gotilla más de velocidad a esto. Ahí está arrancando el motor, ya tenemos N2. Ahí está arrancando, vamos a salir fuera para oírlo. Espectacular el sonido, ¿eh? Espectacular el sonido. Bueno, vamos con el segundo motor, que en este caso es el primero. Ahí estamos.
Le pasamos a Start. Como veis, aquí no hay que tocar nada, ya lo hace el todo automáticamente. Bien, una vez que está conectado el arranque, pues lo mismo que en el anterior. Una vez que empieza, le damos y lo ponemos. Pues ahí está. Arrancado. Vamos a poner el freno de estacionamiento. Vamos a pedirle al camioncito que se marche. Adiós, adiós. Correcto. Ya tenemos los dos motores arrancados. Vamos a meter la V1, que es 157-167. 167. Bueno, pues motores arrancados, avión listo para rodar. Simplemente habría que poner las luces. Como veis, todo está correcto, todo funcionando correctamente. Los packs ahora se pondrán en uso ellos solitos. Pues ahora sería el momento de poner los flaps. En 5, que es la salida. Y llegará un momento que nos dé el OK. Como veis, aquí lo va marcando en el EICAS central, en el Upper EICAS. Y una vez que esté en 5, que se pondrá en verde. Ya está correcto. Flaps correcto. Checklist before takeoff, checklist complete. Bueno, pues ya esto sería after takeoff, ¿de acuerdo? A mí en este caso me gusta poner el fuel. Aquí tenemos el fuel, como dicen en inglés, el fuel. Y aquí vamos a dejar el vídeo de hoy con el avión preparado para salir. Y en el próximo vídeo pues continuaremos desde este mismo punto. Pues un saludo. Suscribíos, darle un like, compartir, que es lo que más falta nos hace. Y venga, chicos, estamos cerca de los 1000. A ver si podemos tener ese caprichito concedido. Vaya avionazo, ¿eh? Vaya avionazo. Vaya avionazo. Un saludo, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.